Pues este día se vive con una expectación a nivel del público en general muy importante para informarles que estamos ante el problema sociosanitario más importante que hay a nivel mundial. ¿Esto qué significa? Significa que en este momento tenemos tres temas fundamentales, que es el llegar a más, el disminuir la incidencia y el de aumentar la supervivencia. Ese llegar a más significa que tenemos que intentar atender a la mayoría de gente posible dentro de este país. El año pasado se atendieron más de 200.000 personas y aquí en Huesca atendimos a unas 1.000 personas sobre 1.600 casos de cáncer que hubo, ¿no? Pero para eso estamos aquí, para visibilizar nuestras acciones, o sea, porque los pacientes con cáncer tienen unos impactos sociales, económicos, psicológicos muy importantes y eso son necesidades no clínicas. Las clínicas las abordamos en los hospitales, eso no hay ningún problema, el Sistema Nacional de Salud lo prevé, pero las no clínicas es las que no son abordables y esas abordables, esas no clínicas es la que aborda la Asociación Española contra el Cáncer, con sus psicólogos, con sus trabajadores sociales, con todo el personal que atiende a estas personas. Y entonces ese es el llegar a más, que nadie que tenga un cáncer no sepa de nuestras acciones, que son gratuitas y universales. No hace falta ser socio, no hace falta, como me decían esta tarde, es que soy de muy fácil, da igual, tú puedes ir ahí y entonces se atiende, ¿no? Eso es un tema importante. Pero hay un tema en el que recalcamos este 4 de febrero del 2025, es el aumento de incidencia tan importante que está existiendo del cáncer. Estamos hablando de que para el 2050 se estiman en el mundo más de 35 millones de personas con cáncer. En este momento estamos en 20 millones de personas. En el año 2024 en España se han diagnosticado 290.000 y la tendencia es llegar en el 2030 a unos 320.000. Vale, entonces esto es un problema de urgente de salud global, ¿no? Entonces necesitamos ampliar por encima de todo los servicios de prevención y atención. Pero claro, es ampliar esto sin datos es imposible. Entonces, el tema de las desigualdades que existen en la atención a nivel nacional, entonces necesitamos datos fundamentales que son el estándar de oro para medir la carga de enfermedad, ayudando. Y estos datos, tener datos, suponen para que los políticos o los representantes tomen medidas de prevención, de cuidado, de tal. Entonces necesitan saber estos datos. Y por eso nace Más Datos Cáncer. Claro. Que es el primer espacio abierto de datos sobre el cáncer en España. Claro, mira, ¿qué ha pasado con esto? Mira, la Asociación del Cáncer Española del Cáncer, junto con otras 23 asociaciones relacionadas con el cáncer, estamos hablando de la Sociedad Española de Oncología Médica, de Oncología de Radioterápica, se juntan, ¿no? Y entonces lo que quieren es intentar hacer una herramienta dinámica, accesible, para mejorar el conocimiento del cáncer a partir de la persona con cáncer, ¿vale? Entonces esto lo que nos tiene que llevar es a llegar a la equidad territorial y conocimiento del cáncer es lo que nos va a dar, le vamos a ayudar a todas las comunidades autónomas, al Ministerio de Sanidad y tal, para que tomen las medidas necesarias para que esto funcione mejor. Claro, Más Datos Cáncer es un tema, no está exento de problemas, porque para medir hay que financiar. Entonces esto tiene que venir dentro de una financiación autonómica o nacional
porque no podemos estar a expensas de iniciativas políticas, de tal y estas cosas, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, que esta tarde lo he hablado en el Comité de Emisión a nivel nacional, tenemos procedimientos para medir, pero nos faltan medidores, aquí en Aragón, por ejemplo, y nos falta ganas de medir. Pero nos faltan medidores, ¿qué significa? ¿Que nos faltan pacientes que den su...? No, nos falta gente que mida datos, que meta datos dentro de una cosa. Entonces, claro, ¿quién mide dentro de los hospitales? Yo aquí en Huesca tenemos un médico que está midiendo, pero, por ejemplo, yo te puedo contar que en el clínico no miden, que en el Servet miden a medias, que Barbastro mide a medias, que Teruel tal. Entonces nos faltan datos, claro. Faltan datos de registro de tumores, nos faltan datos. Sabemos, esto que te estoy diciendo de los tumores son proyecciones matemáticas, pero verdaderamente sabemos cuántos cánceres hay, sabemos cuánto tarda un servicio, el que sea, un hospital, el que sea, desde que tiene el diagnóstico precoz hasta que tiene la anatomía patológica y desde que tiene la anatomía patológica hasta que empiezan a tratarlo. ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Entonces esto es lo que va de esto para tomar decisiones tenemos que medir. Claro. El Big Data, hay que tener datos, hay que tener información. Claro. Esto es el pan nuestro de cada día en este mundo moderno que nos toca vivir ahora. Es que la métrica es fundamental en este momento. Lo que me sorprende, y mucha gente que está escuchando la radio en estos momentos, es que diga, ¿y hasta el momento no se estaba midiendo? Se está midiendo mal. Mal. Hay 14 registros de cáncer a nivel nacional y que no vale ni una perra. O sea, teníamos antes uno en Zaragoza, que no en Aragón, que ahora ya no está. Entonces, yo esto me peleo mucho con las autoridades y verdaderamente hay una idea en el gobierno de Aragón de meterse con esto, ¿entiendes? Y de sobre todo de medir, pero hay que, como todo, hay que presionar, hay que medir, hay que decirle, oye, que necesitamos tomar decisiones, que necesitéis tomar decisiones, pero a través de datos. Y entonces esto es lo fundamental en este momento, y por esto va este 4 de febrero. Este 4 de febrero, mañana en Madrid, con Su Majestad la Reina, se presenta Más Datos, y donde van a estar las 24 asociaciones, más representantes, y uno de ellos del Gobierno de Aragón, en esa medición. Y luego vendremos como Asociación del Cáncer a explicar a nuestros gobernantes qué es esto de más datos, cómo se pueden medir estos datos, qué inequidades tenemos, qué desigualdades tenemos, por qué se miden mal, porque todo esto en este momento, Fran, viene de Europa. Y Europa está diciendo, tenéis que hacer estas cosas así. Y entonces no podemos decir, no, es que nosotros medimos. No. ¿En Europa van más avanzados? No. Hay datos, por ejemplo, datos importantes Estados Unidos y norte de Europa. Sin ninguna duda. Pero el resto, parecidos. Vale. Y ahora la gente que nos está escuchando en estos momentos, no quiero entrar en el tema político porque parece mentira que a un político le tengamos que explicar estas cosas cuando el cáncer no entiende ni de un lado ni de otro, que tengamos que estar explicando en el año 2025 esto, me parece sorprendente. Pero, y a la gente que nos está escuchando, más datos, coge la información, coge todo, ¿en qué nos beneficia? Hombre, nos beneficia fundamentalmente que nosotros como asociación podemos tener unos datos de estas necesidades no clínicas que nosotros sabemos, pero no sabemos, y podemos actuar consecuentemente con eso, y fundamentalmente esto los va a dar a los gobiernos para tomar decisiones, ¿entiendes? Y para tomar medidas. Es decir, lo he hablado yo esta tarde a nivel nacional. Si, por ejemplo, cogemos el ministerio que está en esto y está trabajando en una cosa que se llama vigilancia cáncer, ¿no? Mira a ver el tiempo que tardamos en esto. Y esto va
del ministerio a la comunidad autónoma, de la comunidad autónoma va al gobierno, a la consejería, de la consejería va a los gerentes, de los congerentes va a esto. Pero todos tenemos que tener la intención de, si no tenemos la intención de, pues nos da igual. ¿Qué es lo que más le preocupa a una persona que tiene un cáncer? Que le traten a la mayor brevedad posible. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro servicio, estaba hablando que yo hago muchas veces, siempre el diagnóstico de cáncer de mama, intentamos, entre comillas, correr para que tengan el diagnóstico y llevarlas al comité de mama lo antes posible, y tardamos desde que nos llega el diagnóstico hasta que llevamos 15 días. 15 días que nos hacen tal. Pero sabes, Fran, que al final es lo que en este momento, y es un poco, ya no sé penoso o no, es que esto funciona porque la gente quiere que funcione. Los médicos quieren que funcione. Las enfermeras quieren que funcione. Porque si nos dejamos, no funciona. O sea, muchas veces cuando hablas que los médicos es que tal, que no cuento. Pero en este ejemplo, si esto es lo mismo, vamos a suponer que ahora hemos tenido un boom de cáncer de mama, ¿no? Y entonces en un momento determinado se puede decir, oye, tenemos X cáncer de mama para esperar. Y dice, bueno, porque espere, ya llegaremos. No. Eso tiene que decir, señor gerente, deme quirófanos porque yo tengo que operar estos al menos o sea, alrededor del mes. ¿Me entiendes? Eso es la cuestión proactiva que tenemos que hacer los médicos. Entonces, a veces existe y otras veces no existe. Sí, para tranquilidad, aunque no sea psicológica del paciente, ¿no? Para que vea que se va avanzando, que se va trabajando, bueno, que se está trabajando, no se va, se está. Sí, el momento que uno entra en una consulta ya se pone a trabajar la maquinaria. Lógicamente, como siempre, nos gustaría que todo fuera más rápido y ahora, lógicamente, no se puede ir a gusto, pero, como bien dice José Manuel, el momento que se entra, se comienza a trabajar. ¿Qué más podemos decir en esta jornada, José Manuel? Pues podemos decir que en este momento hay una cosa que hay que decir. Igual que hemos dicho de la incidencia que va aumentando, también tenemos que decir que la mortalidad está bajando. Se cronifica. Lo hemos hablado una vez. Estamos intentando cronificar una enfermedad. Estamos intentando que la gente se muera con el cáncer, pero no de cáncer. Y entonces en este momento tenemos la medicina de precisión. O sea, la medicina de precisión, yo ahora mismo, cuando le digo a una señora que tiene un cáncer de mama, le doy 9 apellidos del cáncer. No solo tiene un cáncer de mama, sino digo, mira, tiene un cáncer tal que va a funcionar de esta manera, que pin. Y a la mujer le dejas como mucho más tranquila. En ese aspecto, va a pasar por lo que va a pasar. Va a tener el impacto que va a tener. Va a tener, de acuerdo, pero le das la expectativa y la esperanza de que eso puede funcionar bien. Digo, estoy hablando que el cáncer de mama tiene un 85% de posibilidades de cura. Todos los cánceres, lo bueno, lo malo, los irregulares. Y los de buen pronóstico, más del 90%. ¿Por qué no se los tenemos que decir en la primera y tranquilizar esto? Esto es lo que se llama la combinación entre la empatía, el corazón, la cercanía y la realidad científica proveniente de todos estos datos. Eso no es contradictorio. Y entonces por eso tenemos que trabajar, sobre todo, en informar de esa manera a la población en general. La población que requiere el cáncer, como decía un gran amigo mío, es un viaje inesperado con un hipotético final feliz. Y aunque parezca muy cursi, que yo se lo... Es decir, joder, qué cursi eres diciendo estas cosas, pero es la realidad. Nadie espera un cáncer. Nadie espera un cáncer. Es un viaje inesperado que empiezas y con hipotético final feliz, que en el 2030 posiblemente tengamos ese final de más feliz más del 70% de la gente. José Manuel, el último minuto. ¿Qué podemos decir? ¿Qué mensaje lanzamos? El resumen. Esperanza.
Esperanza, Para quedarnos en lo más alto. Esperanza fundada a las personas que tienen cáncer. Pues con esa esperanza nos quedamos. José Manuel Ramón y Cajal, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Siempre hablamos en las fechas señaladas, pero en cualquier momento tenemos los micrófonos abiertos, como siempre, de esta casa. Cuando queréis, y como siempre, daros la gracia por la visibilización que hacéis, sobre todo a estas personas, que no las olvidamos nunca, pero son personas que necesitan su apoyo. Un abrazo fuerte. A vosotros.